36ª parte. La cristiandad encontrada agitada o revolucionada. Estudios en el libro de los jueces. En la continuidad de nuestro presente estudio del libro de los jueces, seguimos desarrollando los respectivos sucesos del capítulo 10. Estamos transitando la sexta cautividad del pueblo de Dios en manos de los filisteos y los amonitas. Leemos en Jueces capítulo 10, verso 6. Pero los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová, y sirvieron a los Baales y a Astarot, a los dioses de Siria, a los 12 de Sidón, a los dioses de Moab, a los dioses de los hijos de Amón y a los dioses de los filisteos, y dejaron a Jehová y no le sirvieron. Recordamos que la amonita no representa una plena abierta infidelidad vestida religiosamente, posiblemente con un título honorífico como reverendo, antes de su nombre hoy un doctor en teología, etc., como un sello distintivo. Representa infidelidad reclamando como propias las posesiones de la fe, afirmando ser cristiano y parados en púlpitos cristianos ante personas aparentemente cristianas, sin embargo, negando las mismas verdades fundamentales de la fe cristiana, mientras que descaradamente afirmaba una pretensión de defenderlas. Verdaderamente la amonita está hoy en el trono y la mayoría está contenta de que así sea. Podemos preguntarnos, ¿es la razón enemiga de la fe? ¿Debemos, para querer ultrajar la razón que es la única que distingue al hombre de la bestia? ¿Debemos rechazar la evidencia de nuestro sentido físico para creer la palabra de Dios? ¿Es esto fe? De hecho, no. Este es el camino de los filisteos, pero no el camino de Israel. Solo la fe en Dios es compatible, la única cosa constante con la razón más elevada y pura. Dios nunca dice una palabra que sea contraria a la razón, sino que está por encima de ella, o no sería razonable. Si pudiéramos comprender, sondear plenamente el infinito mediante una razón finita, entonces Dios estaría a nuestro nivel, lo que implicaría que Dios no era tan Dios en absoluto. El amonita es simplemente la razón carnal, degradada y pecadora que excluye a Dios de sus cálculos, y con él toda verdad, inteligencia, toda luz y todo amor. Entonces afirmemos con valentía que, lejos de Israel, las posesiones del nuevo hombre pertenecientes a los amonitas, la tierra de los amonitas pertenece a Israel. Es en verdad una esclavitud dura, aunque el viejo hombre no la siente, pero el nuevo hombre pronto comienza a gemir bajo las incursiones del asaltante contra Judá y contra Benjamín y contra la casa de Efraín en la tierra. Porque, ¿qué le queda cuando la alabanza esto es Judá, el poder esto es Benjamín y la fecundidad Efraín son impedidos y obstaculizados? Seguramente la imagen, el cuadro habla con elocuencia de la experiencia. Cuando alguien fue testigo, testificando de un santo lleno de gozo y lleno de alabanza, cuando el viejo hombre, la amonita, estaba tomando posesión, cuando alguno de ellos mostró algún poder espiritual o abundó en fecundidad, ¿no es así? Tan pronto como alguien comienza a permitir que su razón no santificada tenga predominio en las cosas espirituales, inmediatamente el hecho se hace evidente, es inútil, sin alabanza, impotente y sin poder o infructuoso. Pero hay esperanza cuando Israel apela a Jehová, como lo hizo en este caso, aunque duda, por así decirlo, en librarlos. Él mismo razona ahora algo. Vosotros me habéis abandonado y serviste a otros dioses ajenos. Que os libren, dice el versículo 13 y 14. Seguramente eso es razonable. Jehová los recibe en el mismo terreno que han elegido. Pero ahora se encuentran realmente perplejos en un dilema, porque si bien el amonita es un experto en robar, él es un mal dador. Él quitará, pero nunca reemplazará, nunca devolverá. Nos robará todo consuelo, pero no dará nada a cambio. Nos privará de toda seguridad reconfortante en tiempos de aflicción, desilusión y desengaño, y nos dejará enfrentarlos solos. Y en el sepulcro, cuando la fe, con mano tierna y comprensiva, quitaría toda la amargura de las lágrimas y consolaría con palabras de promesa, él negaría toda esa necedad y por eso debemos entristecernos, dolernos como sin esperanza. Leemos en 1 Tesalonicenses capítulo 4, verso 13. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. No se puede esperar absolutamente ninguna liberación del dios amonita Moloch, la razón exaltada al trono. Esta es la independencia de Dios y solo esta es la aparente libertad, la cual es cruel esclavitud que realmente debemos temer. Sin embargo, el corazón de Jehová está afligido por su pueblo.
aunque él dice no debido a su justicia. Sin embargo, debido a su gracia debe perdonarlos y ayudarlos. Entonces, cuando ellos abandonen, quitando sus dioses falsos, sus ayudas, sus esperanzas y sus fuerzas, y confiesen su pecado, él comienza a actuar por ellos, pero no de manera abierta y activa como antes. Ahora están en un plano inferior, como es evidente, y Dios nunca simplemente se repite. Siempre hay algo nuevo y diferente, adecuado al momento y al lugar. Entonces, no miremos hacia atrás, sino hacia arriba. Espera solo en Dios. Salmos 62, verso 5. Los hijos de Israel ahora se reúnen en Mizpa, la torre de vigilancia, el atalaya. Es el lugar donde la liberación debe comenzar siempre. Están despiertos, ya no son ajenos o indiferentes al peligro, sino que lo reconocen plenamente y se oponen a él. Este es siempre el primer principio en cualquier victoria. Pero ¿quién los va a guiar? Necesitan un líder. Nosotros también. No simplemente un líder humano, hay demasiados. Pero hay un principio fuerte que nos regirá y gobernará en nuestro conflicto con los amonitas de hoy. Y lo encontramos donde lo encontró Israel. Así entramos a transitar el capítulo 11, donde vemos al próximo juez. Este es Jefté, el libertador. ¿Quién es este Jefté? El hombre del momento, ese que tanto se necesita. Él es un galaadita, que significa un testigo verdadero o un montón de testigos. Un nativo de la misma tierra que reclama el amonita. Su nombre nos vuelve a iluminar. Jefté significa el que abre. Es seguramente el líder que se necesita contra los amonitas. ¿Y por qué es esto? ¿Ha cerrado él, como el filisteo, algún pozo de bendición y refrigerio que debe abrirse antes de que llegue la liberación? Seguramente lo ha hecho. Pues cuando está en posesión, la palabra viva y vigorosa de Dios se convierte en un libro muerto, silencioso y cerrado. Jefté es quien la abre una vez más. Y esto es exactamente lo que se necesita para confundir todos los poderes del razonamiento del hombre. Que la palabra de Dios sea abierta por alguien que es un verdadero testigo. Este es un galaadita y su verdadero significado espiritual abierto, aplicado y hecho en cumplir, puesto en vigor, y todo el razonamiento carnal de la vieja creación queda revelado, confundida, abatida y humillada. Pero aquí hay algo extraño. Este abridor no es un niño nacido de verdad, es un hijo de una ramera. Y es por eso que ha sido rechazado y expulsado por sus hermanos. ¡Qué instrumento tan improbable para usar contra los hijos de Amón! Pero las cosas están empeorando más que nunca con Israel. El Señor tiene que humillar a su pueblo seleccionando un instrumento para su liberación con el estigma de su nacimiento sobre él. ¿Y quién ha sido rechazado por esto? Aquí está el líder, idóneo para derribar toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Es por estas cosas necias y viles que Dios derriba a los sabios y a los orgullosos. Observemos a Jefté un poco más. Fugitivo de la casa de su padre, encuentra refugio en la tierra de Tov. Tov significa bondad. ¿No es este un terreno productivo para nuestro campeón? Encuentra la tierra del bien y habita allí después de que sus hermanos lo han expulsado. Podemos ver claramente y fácilmente en Jefté ese espíritu de fe, humilde, que en tiempos de dolor y rechazo se vuelve al Señor y encuentra en Él un confidente y un refugio, una tierra de bondad. Este es el terreno fructífero de un abridor, un buen campo de entrenamiento para un libertador de la amonita. A Jefté, como a David en su época, reúne una serie de personajes turbios, hombres vanos, ociosos, como dice el versículo 3, como se les llama, que no aportan gloria ni prestigio a su líder, pero la asociación con él los cambia por completo y finalmente se convierten en hombres valientes y vigorosos, hombres leales, porque este principio de fe humilde que abre la palabra de Dios al corazón, que es nuestra interpretación de Jefté, puede transformar a un bribón en un rey. Pero Jefté significa incluso más que la fe como principio. Nos conecta con el objeto de la fe, el Señor mismo, porque como Israel tiene que poseer, reconocer y reclamar al despreciado Jefté como su pariente y libertador antes de que llegue la victoria. Así también el campeón de hoy sobre los amonitas debe verdaderamente entrar en alguna medida en los sufrimientos de Cristo.
¿Realmente debe compartir en la experiencia más profunda y el reproche del mundo y el rechazo de sus hermanos y contar cada una de sus pérdidas antes de ser un libertador calificado del espíritu racionalista y razonador de esta malvada y perversa época? Podemos discernir fácilmente en Jefté una figura de cosas mucho mayores, porque ¿no es este el carpintero, el hijo de María? Marcos capítulo 6, verso 3. Entonces Jefté queda establecido como el líder del pueblo. Se prepara para el conflicto venidero mediante un parlamento de paz, característica bastante distinta del ejemplo de cualquiera de sus predecesores. Ningún otro líder razonó con el enemigo, pero esto está en armonía con el principio que él defiende y la liberación que logra. Jefté se enfrenta al enemigo en su propio terreno, por así decirlo, y el Espíritu de Dios nunca rehúye la discusión. De hecho, él nos llama a venir a razonar juntamente con él. Isaías capítulo 1, verso 18. Gracias al Señor por su palabra que nos da la claridad para un entendimiento cabal. Por ahora dejaremos por aquí, confiando en el poder de Dios y la guía del Espíritu Santo y la comprensión de la palabra de Dios. Que el Señor nos bendiga ricamente a cada uno. Amén y amén.